Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en la Cámara de Comercio y empezamos un nuevo debate de temporada. Y en esta ocasión vamos a hablar del sector de la hotelería y de la hostelería. Uno de los sectores que ha sido el más perjudicado por la pandemia del COVID y que gracias pues, a su adaptación, su capacidad de sacrificio, de superación, pues se mantiene, ¿no? Y aquí tenemos dos representantes del sector que han sabido bandear muy bien, yo creo, esta situación que hemos tenido. Está con nosotros Jesús Berisa, CEO de Bensotel. Él es de Azaga y comenzó su trayectoria profesional en el Hotel Venecia de la familia hace 25 años. Luego inició también el Hotel Villa Castejón, del que es propietario, y siempre ha combinado la hostelería con la hotelería. En 2017 da el salto a Pamplona con la adquisición y reforma del Toro, y también ha completado su actividad con la explotación de lugares como el Baluarte, como el Navarra Arena o el circuito de los Arcos. También Senda Viva. Senda Viva es algo que siempre hemos gestionado a la vez que el Villa de Castejón. Bueno, pues así puntualizamos y completamos muy bien toda la trayectoria, claro que sí. Y tenemos con nosotros a Leire Alemán, que es la directora del Hotel Maisonade. Su trayectoria siempre has tenido una trayectoria previa, ¿no? Pero en el hotel empezaste en la recepción, te conoces todos los entresijos del hotel en todas las áreas, y en el año 2021 asumiste ya la dirección del hotel después de haber pasado por el tema de finanzas, gestión, recursos humanos, todo eso. El Hotel Maisonade es del año 1883, es uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Que se ha ido adaptando pues, en la formación, siempre muy preocupados por la formación de sus empleados, por la rehabilitación del hotel, por mantenerlo en unos niveles en estándares de calidad muy altos y, bueno, pues lo que digo, es uno de los hoteles que todo el mundo conoce en Pamplona. Ella representa la tercera generación familiar del hotel. Y bueno, y si queréis vamos a empezar a hablar sobre una pregunta que yo creo que es obligada, ¿no? Lo que comentábamos, la pandemia ha arrasado, ¿no? Habéis vivido, digamos, una travesía en el desierto durante esta época. ¿Vosotros cómo definiríais este tiempo? ¿Cómo habéis conseguido salir de esta situación y cómo habéis vivido en primera persona las consecuencias de esta pandemia? Jesús, si quieres empezamos contigo. Muy bien. Bueno, para mí en ese momento igual la dificultad estaba en dirigir una organización que como tal no existía, todo lo teníamos cerrado. Por lo cual, el primer cambio realmente que hice importante fue donde teníamos un organigrama piramidal y yo era el líder de esta organización, terminé por crear un comité de empresa y meter en ese comité a todas las disciplinas de la compañía, que eso nos permitiría de algún modo afrontar los problemas que nos irían surgiendo, haciéndolo de una manera abierta y de alguna manera dando contenido a todo el personal que aportaba valor en ese momento, ¿no? Ese fue un cambio que para mí fue súper importante, porque a partir de ahí teníamos que resolver problemas financieros importantes y aunque inicialmente los fuimos resolviendo muy a corto plazo pensando que el problema era un problema menor, pero luego ya, llegado agosto, terminamos de prever cómo iba a ser marzo del año 22 y terminamos de resolver toda la financiación suficiente para que de algún modo nos creeríamos que el día 1 de marzo del año 22 estaríamos en la casilla de salida y que pensaríamos que ese año iba a ser una repetición del año 19. La tercera y más importante fue plantear cuál iba a ser nuestra comunicación con los propios trabajadores para intentar no perder lo que éramos. Al final tenemos muchísimo personal contratado, tenemos mucho personal eventual, el que mantendríamos una comunicación con ellos era importante y que nuestra financiación incluso permitiría poderles ayudar también. Por lo cual, habiendo afrontado eso en una primera instancia, te diría que luego ya pasamos a ver cómo abrir los establecimientos en el menor tiempo posible, aun teniendo claro que abriéndolos íbamos a perder lo mismo que manteniéndolos cerrados. Y ahí es lo que nos ha permitido llegar pues, a marzo del año 22, ¿no? En tu caso, Leire. Pues yo ahora pensando en ese momento, la verdad es que ha sido una revolución de emociones. Me acuerdo del momento en cuando, bueno, todos nos acordamos, ¿no?
cuando estábamos en marzo de 2020 y empezaron a llegar esas noticias, yo vi cómo se caían todas las reservas del año. Una semana antes, es que todavía se me mueve al pensarlo, ¿no? Una semana antes yo hablaba con mi padre y le decía así como en bajito, es que vamos a cerrar el hotel. Y luego cuando ocurrió realmente, ¿no? Que ya era evidente, entonces todo aquello que fue tan emocional, ¿no? Eso sobre todo recuerdo. Entonces, sobre todo la improvisación, ¿no? Lo que dice un poco Jesús. Al principio, como todos, decíamos, nos vamos a casa 2 semanas, ¿no? Y luego esto se fue alargando y igual que se alargó en casa, bueno, a la semana que vosotros también lo hicisteis, a la semana de cerrar nos llamaron de Gobierno de Navarra para habilitar los hoteles y tuvimos alojados sanitarios en el hotel. Entonces eso también pues fue emocionalmente el ver todo el hotel transformado, que había una zona limpia, una zona de entrada, una zona de salida, pusieron unos pladures para separar. Entonces, ahí es donde más sensación de pandemia he tenido yo, ¿no? Esos días esa primera quincena que podía salir de casa, iba al hotel y veía eso. Entonces, yo uno de los días recuerdo que veías pues un coche de policía, una ambulancia y yo ahí que iba al hotel. Entonces, ahí sí que es emocionalmente donde más vivimos un poco la pandemia, ¿no? Entonces, ha sido un poco así, sobre todo los primeros meses, muy de improvisar. Ya cerramos el hotel y vimos un poco el tiempo cómo podíamos abrir, y ya el cambio fue total. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues adaptarnos casi día a día e improvisar. Los ERTEs han sido una herramienta fundamental. Hemos estado trabajando con estructuras y con venta de un número de habitaciones sin sacar rentabilidad, pero bueno, manteniendo el punto neutro, ¿no? Y que yo no me imaginaba, ¿no? Con estas ayudas de los ERTEs y con estas herramientas hemos trabajado a unos niveles y luego pues reinventándonos también. Todos los hoteles sacamos en su momento estas ofertas para residentes de Navarra, que eso también fue súper especial. En octubre de 2021, cuando hubo esa segunda ola, de 2020, perdón, cuando hubo esa segunda ola tan fuerte, se cerró todo, no se podía salir. Y otra vez, ¿no? Todo el mundo estaba que no podía celebrar nada, que pues el cómo venían los clientes y celebraban, ojo, pues un aniversario, venían a cenar, que no se podía hacer nada y dormían ahí, pues eso también fue súper especial. Entonces, toda esa solidaridad que se vivió al principio y toda esa emoción a mí me ha impresionado mucho. Y en cuanto a forma de trabajo, eso, sobre todo improvisación y adaptación casi día a día, porque te iban cambiando las reglas del juego en todo momento. Afortunadamente nosotros sí que estábamos en un momento financiero bueno y sí que hemos obtenido financiación, pero en ese sentido no hemos sufrido, claro, tampoco sabíamos hasta dónde, ¿no? Se iba a ir el resultado, cuánto iba a sufrir la cuenta de resultados. Entonces, en ese sentido sí que hemos tenido músculo para aguantar y para llegar eso, pues como tú dices, el horizonte de marzo de 2022, pues primero era pues eso, pues los primeros 15 días, luego ya decías, bueno, pues ahora es a final de año, luego las vacunas, entonces hemos ido como moviendo ese horizonte y adaptándonos a las circunstancias. Y ahora estamos aquí en este momento. ¿Y cómo veis ahora que parece que aparentemente todo empieza a ser un poquito más normal? ¿Qué perspectivas tenéis en este año? Se habla de que bueno, pues los Sanfermines van a volver, que eso para Pamplona y para Navarra es importante. ¿Qué perspectivas tenéis después de todo este trayecto? Nosotros, desde agosto del año pasado, desde agosto del 21, sí que ha habido un disparo de reservas y hemos empezado a trabajar a niveles de 2019. Desde el 1 de agosto se empezó, la verdad que no sé, la gente se ha recuperado tanto empresa como vacacional, los grupos han empezado a viajar, entonces sí que desde agosto en el hotel hemos estado trabajando a niveles de 2019, entonces yo ya estoy comparando con datos previos a la pandemia. Para que sea real, ¿no? Un poco. Eso es. En diciembre sí que con esta ola de Navidad sí que se ha perdido todo, sobre todo en el restaurante y los lugares de eventos es donde más se ha sufrido. Y las perspectivas para 2022 son buenas. Las perspectivas para San Fermín son muy buenas. Veremos si los podemos celebrar, que yo espero que sí.
Y para el año yo sí que veo que tenemos unas previsiones mejores que las que teníamos hasta fecha en 2019 para el año, ¿no? Antes de pandemia. Ya. Entonces yo espero que se reactive y que realmente se pueda volver a trabajar como antes. Es verdad lo que te digo, que ahora ya trabajamos con esta incertidumbre que dices, bueno, en cualquier momento me pueden cambiar las cartas y como con esa prudencia de decir, bueno, pues las perspectivas son buenas y veremos qué es lo que pasa. La capacidad de adaptación habéis generado impresionante, ¿no? En todo sí, esto. Sí, es un poco eso. En vuestro caso, ¿qué perspectivas ves, Jesús? Bueno, pues yo veo unas perspectivas, claro, nos regimos, como bien dice Leire, en datos del año 2019, ¿no? La verdad es que las circunstancias ahora han cambiado, ¿no? Ahora mismo nos enfrentamos a que las ventas que podríamos obtener en el año 19 se podrían repetir en el año 22, porque no es una comunidad excesivamente turística, que luego podremos hablar, y esto hace posible que no tengamos un vaivén tan grande como pueden tener otras comunidades autónomas. Pero bueno, afrontar el año con unas ventas similares a las del año 2019, cuando en estos momentos tenemos un mayor endeudamiento y a corto plazo, pues de alguna manera ya no es el año 2019, y cuando tenemos un incremento en todos los casos, tanto en materias primas como en costes estructurales o suministros, como en costes de personal que vamos a acabar teniendo, y yo tengo un coste muy elevado de eventuales, ¿no? Eventuales y fijos discontinuos, pero que ahora mismo hasta va a tener penalizaciones ciertos tipos de contratos y vamos a tener que asumir un coste superior. Por lo cual, ahora mismo, pues te diría que este año lo vamos a vivir haciendo pequeños cambios, pero la hostelería en general en el año 23 cambiará, porque creo que nuestro margen, sobre todo en restauración, pues nos lo vamos a comer con este, o realmente la hostelería la entendemos de una manera diferente y buscamos una especialización, cubrir necesidades o sacamos formatos en unos precios diferentes o con un coste de personal inferior, o realmente solo en la agrupación tampoco subsistiríamos. O sea, por tener un tamaño mediano no sería la salvación. Indudablemente que tener un formato grande lo llevaríamos mejor o un formato súper pequeño. Pero o cubres necesidades o realmente creas experiencias. Pero la hostelería tendrá que evolucionar en otro sentido. El sector cada día va a estar más profesionalizado, mejor pagado, y lo de vender cafés a 1,20 y cañas a 1,50, pues la hostelería en general moriría. Estás reflejando claramente, ¿no?, un cambio en el modelo, ¿no?, en el modelo de negocio de... Sí, pero ya no tiene tanto que ver con la pandemia, tiene que ver también, no sé, que el gobierno ahora está hablando de subida de impuestos también. O sea, que todo es un agravante, ¿no? Que ahora con subidas del 5 o 7% que estamos hablando y subidas de convenio, que con respecto a convenios de empresa que podríamos tener, pueden ser subidas del 15%, solo con esta enumeración nuestros márgenes están ahí, en las subidas de costes que vamos a tener, por lo cual creo que tenemos que ir variando nuestro modelo de negocio, ¿no? No pasa solo por subir las tarifas, creo que es algo que tiene que ir un poco más allá, ¿no? Y esto también está ligado a lo mejor a unos cambios en los hábitos de los clientes. ¿Notáis que hay una evolución en las tendencias del turismo, de la hostelería? ¿También habrá que ir equilibrando esto? Bueno, como he dicho antes, Navarra y el turismo estamos afectados por relativamente. Es importante, al final todo hotel vive en un 50% del turista y en un 50% casi de la zona en la cual se encuentra, ¿no? Eso en Navarra, en otras comunidades puede tener un porcentaje distinto. Pero la realidad es que los consumos ahora son muy de fin de semana, sobre todo en restauración. Entre semana hay muy poca venta y esto es un cambio. En el futuro creo que lo de fin de semana bajará y no sé cómo evolucionará el de entre semana. Al final, entre semana tenemos 5 días y el fin de semana tenemos 2. Tampoco podemos tener una hostelería que vivamos solo del fin de semana, ¿no? Y esto ahora es un problema. ¿Cómo evolucione? Habrá que estar expectante para terminar de ver exactamente hacia dónde tenemos que ir. Y en cuanto a alojamiento, pues la verdad es que las reservas son muy de última hora,
con el alcance de la guerra todavía va a ser más de última hora. Indudablemente que estamos poco afectados por los ucranianos o por los rusos que no van a viajar, pero cómo nos afecta a toda Europa de forma general, y creo que la recuperación del turismo en España no se va a recuperar solamente ya por este hecho, ¿no? En tu caso, Leire, ¿qué tendencias? ¿Cómo ves que va evolucionando Sí. la situación? En primer lugar, en la restauración, es verdad que, un poco lo que dice Jesús, que el restaurante que funciona es el que trabaja entre semana, ¿no? Entonces, entre semanas, sí, es verdad, a nosotros también nos ocurre que está costando que se recupere. Y bueno, claramente el tema de las terrazas, ¿no? Ahora buscamos mucho más sitios abiertos y quien se pueda adaptar pues lo tendrá más fácil, pero eso es un cambio que ha venido, yo creo, que para quedarse, que ya venían años anteriores, pero ahora ya es evidente. Entonces, en la restauración sí que veo esos cambios y bueno, es un sector, bueno, en mi caso el restaurante es verdad que nos está costando más la recuperación que en el hotel. En el hotel los alojamientos son muy de última hora, lo mismo, y yo creo que es un poco eso, ¿no? Que hemos visto que termina la ola, que ahora podemos salir, que ahora podemos ir a cenar, que ahora podemos viajar y que todos decidimos a última hora salir el fin de semana y eso es lo que estamos notando, ¿no? Reservas muy de última hora. Nosotros no habíamos tenido tantas reservas para la fecha en los últimos 2-3 días como ahora, pues eso pasaba en agosto o pasaba en momentos de mucha actividad, pero ahora es todo. Entonces, las previsiones es más difícil y otra vez adaptarte, ¿no? Y es más difícil prever qué vas a tener para organizar todos los departamentos del hotel porque entran en el último día, ¿no? Entonces, eso es otra vez flexibilidad y adaptarte a lo que va viniendo. Este boom, pues yo creo que se mantendrá. Y yo creo que en verano es verdad que el viaje internacional todavía costará que se active. Y así como en España todo el Mediterráneo y todas las ciudades o todo el destino de costa que tienen las capacidades de albergar millones de turistas, ¿no? En el norte de España ya el año pasado sí que tuvimos un verano muy bueno porque el turista nacional se quedó en España. Entonces trabajamos muy bien. Y yo creo que este año también se puede dar ese fenómeno, ¿no? Que el viaje internacional todavía no se active tanto, incluso con el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, todavía más porque el miedo juega en este sentido a favor de que la gente, de que el destino sea nacional. Entonces, para el norte de España yo creo que sí, turísticamente va a ser un verano en el que se trabaje. Por lo que dices, está claro que el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Que está ahí, que es algo que nos va a afectar tanto por el turista, incluso internacional, ¿no? Oye, que un americano o alguien que ve, que dice, el otro día comentaban, ¿no? Que los americanos hablan de que Europa en guerra, ¿no? Y claro, y eso al final te retrae, ¿no? Y los propios europeos, que todos, ¿no? Cuando hay un conflicto, hay incertidumbre, pues tiendes a quedarte. Pero bueno, ese potencial, el turismo nacional, ¿no? Como muy dices, yo creo que es muy importante. Bueno, ¿no? al final el turismo, la inseguridad le afecta de una manera muy importante. Allá donde hay inseguridad, el turismo no funciona. Lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto en 1000 sitios, ¿no? Que Europa en estos momentos haya entrado en guerra para un americano, pues indudablemente que va a hacer lo que yo he dicho antes, que la recuperación del turismo en el volumen que lo teníamos es impensable, ya solo con este mero hecho. Pero bueno, por desgracia para nosotros, Navarra está en el nivel de comunidades autónomas de menos turismo de España. Entonces nos afecta de una manera menor, indudablemente que con la estructura que tenemos en la comunidad y el turista nacional que tenemos, pues el verano pasado funcionamos bien. Hicimos un agosto mejor que nunca tal vez en algunos hoteles. Por lo cual, bueno, ¿vamos a soportar el año igual que el año 2021? No, lo vamos a hacer mejor. Pero eso no quiere decir que vayamos a llegar a la normalidad. Y bueno, a mí me preocupa en estos momentos bastante todo el tema del margen, ¿no? El margen porque de alguna manera hasta la guerra de Rusia y Ucrania nos afecta de una manera muy importante, otra vez en una parte de suministros, en una parte de materias primas, y esto
repercutirá al final en el cliente final y todo hará que haya un consumo menor. Al final, el poder adquisitivo de las personas de una manera u otra se va a ver afectada y al final van a tener menos dinero para disfrutar en el fin de semana por mucha locura que haya para salir, ¿no? Pues irán a soluciones sencillas o baratas, o la gente limitará mucho más lo que va a pagar y por qué. Muy bien. Desde la Cámara percibimos muchas veces, ¿no?, que nos dicen empresarios, es que no encuentro perfiles camarero, recepcionista en el sector. Y a veces nos llama un poco, ¿no?, la contradicción, ¿no?, que tenemos en Navarra unos datos de desempleo en torno al 10%, pero que hay perfiles que no se cubren. ¿Vosotros percibís esa carencia? ¿Lo habéis notado? Bueno, yo creo que cuando la parte de hotelería está como muy profesionalizada, la gente que tenemos te diría que incluso está pagada de una manera suficiente por encima de convenio y son organizaciones que no tienen mucha movilidad, ¿no? En la restauración volvemos a repetir como estructura de base personal cualificado y bien pagado que no tiene rotación, pero luego tenemos mucho eventual o mucho fijo discontinuo, que esto, claro, la hostelería tiene unos dientes de sierra tan sumamente grandes en la venta que todo el tiempo estamos haciendo así. Entonces, esa variabilidad de costes que somos capaces de conseguir con el personal nos hace tener un funcionamiento correcto. Ahí está el problema principalmente, en esos eventuales o fijos discontinuos que pretendemos buscar muchos y los fines de semana. ¿Se requieren cualificados? Pues depende del restaurante, ¿no? Si terminas por hacer una evaluación de puesto de trabajo muy concreta y de fácil aprendizaje, pues es fácil de contratar y de formar, pero si no tienes la organización posible que hace posible esa contratación, pues todo es muy complicado, ¿no? Personal que quiera trabajar el fin de semana, pues indudablemente que cada día hay menos. En la hostelería no siempre está bien pagada y esto hace que la gente pues acabe en otros sectores. Pero creo que la carencia profesional que podemos tener en hostelería es similar a la de cualquier otro sector, ¿no? Tal vez sea mucho más difícil poner a alguien en un torno que ponerlo en una barra de bar. Con pequeñas cualidades somos capaces de dar una formación relativamente rápida, ¿no? Bueno, la búsqueda de trabajadores es algo que la hacemos de una manera constante, pero no creo que sea muy diferencial con respecto a cualquier otro sector. Y estoy seguro de que si hoy hubiera estado aquí cualquiera de las presidentas de la asociación dirá que es una reclamación en el sector. Bueno, yo siempre me parece que es algo en lo que hay que trabajar y que si no trabajas, pues realmente acabas teniendo un problema de no contratar personal, ¿no? En hostelería hay muchos estudiantes, casualmente en Pamplona hay mucho estudiante dispuesto a poder trabajar y hace falta poderlos buscar y formar para que el puesto de trabajo sea cómodo y que de alguna manera su incorporación a la compañía en los días y en las horas que lo hace le sea fácil, ¿no? A mí sí que me parece que ahora mismo es un momento en el que cuesta encontrar personal para hostelería. A nosotros nos está costando. Sí que es verdad que en hotelería es más fácil. Y hablo más de restauración cuando digo que nos cuesta encontrar personal. Y sí que, bueno, la realidad es que venimos de un momento en el que se han cerrado establecimientos, en el que ha habido ajustes en las empresas y en el que aparentemente no tendría por qué haber más problema que antes, pero a nosotros sí que nos cuesta el encontrar personas mínimamente formadas, igual lo que tú dices, ¿no? Que el temporal o el extra de fin de semana es más fácil, pero sí que nos está costando encontrar gente. Eso sí que así. Y una última pregunta que ya se nos está acercando el tiempo, en la digitalización, ¿no?, que tanto se habla y que está en todos los sectores y en todos los ámbitos. Al sector de la hotelería, de la hostelería ha llegado. ¿Alguna innovación, algún proyecto que tenéis en vuestras empresas que nos podáis contar y que estéis implantando? Bueno, como hemos tenido tiempo, 2 años con poca actividad, nosotros hemos aportado un cambio de sistemas informáticos de forma general y de forma global en toda la compañía, desde programas específicos para hotel
o CRMs que dan sentido a toda la compañía. Bueno, hemos hecho una digitalización mucho más importante que la que teníamos hasta ese momento. Hemos informatizado hasta las cocinas centrales y la gestión que hacemos sobre ellas. Hemos implantado un programa de compliance, de transparencia total en la compañía. Hemos creado políticas de trabajadores en un momento en el cual habíamos abordado la comunicación con ellos en tiempos en los cuales los teníamos que mantener con cierto optimismo. Bueno, hemos hecho muchas cosas organizativas. Hemos creado algún proyecto estratégico que nos parecía que podría abordar alguno de los establecimientos que acabaríamos teniendo en el futuro. Bueno, ¿estamos mejor preparados que el año 2019? Sí, en muchos aspectos. Los datos que hoy gestionamos son mucho más veraces, más fáciles y más intuitivos de poderlos entender. Y creo que como compañía hoy pues somos algo más importantes de lo que podríamos serlo, ¿no? Y esto lo ha hecho posible este comité de dirección, ¿no? Liderado por mí, pero esto fue un gran cambio en el año 20 que lo hemos trasladado al año 22 y hemos hecho ese recorrido con ellos. Neide, ¿algo que nos puedas compartir? Sí, bueno, pues la verdad es que en la hotelería, que parece un sector, bueno, que no somos tan digitales, pero es verdad que desde hace tiempo con toda esta venta online, ¿no? Somos un sector que estamos, desde hace años, somos los más expuestos, ¿no? En Booking.com y en todas las .com tú puedes ver exactamente cómo está un hotel. Entonces, en ese sentido, los hoteles ya trabajamos con un montón de herramientas informáticas para la gestión de las reservas, ¿no? Nosotros entramos en el mundo digital muy al principio y mucho antes que muchas otras empresas, ¿no? Y todo el tema de estar en la red, la reputación online, todo esto lo estamos trabajando desde hace años. Entonces, desde luego que ahora se está poniendo un poco el acento en esto, pero creo que la hotelería es un sector que ya estábamos en ello. Entonces, por supuesto que hemos seguido instalando programas o renovando programas y sobre todo trabajando en eso, en reputación online, en nuestra gestión del día a día con nuestro programa de gestión, en la comunicación con las .com y con la venta. Y bueno, seguimos un poco trabajando en eso, ahora pues ya de la mano con esta nueva tendencia de digitalizarnos, ¿no? Pero vamos, que seguimos en ello. Pues nada, pues muchísimas gracias. Ya hemos cubierto nuestro tiempo. Yo creo que hemos hablado de cosas muy interesantes, ¿no? Acá ha quedado más que demostrado vuestra capacidad de adaptación, de innovación, yo diría también que de optimismo. Y me quedo con ese modelo, ¿no? Ese cambio de modelo, ese cambio en las tendencias del turismo, a ver si conseguimos que venga el turismo nacional a Navarra, ¿no? Y que se quede ante las dificultades y la incertidumbre que nos genera todo el tema de Europa. Y bueno, esperemos que estos Sanfermines pues generen que la hotelería, que la hostelería y que el turismo están muy activos y que todos pues salgamos a la calle a disfrutar, que es de lo que se trata y de lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.